Ya, miren. Aquí sobre el dividido hay una función que dice n, es ncr, dice ahí. ¿Ya? Es decir, que estamos haciendo una combinatoria con una muestra de n elementos, estamos combinando r elementos. ¿Ya? Entonces, en otras calculadoras aparece por acá arriba, se fija, aparece, hay que buscarlo, es una función estadística. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a poner, por ejemplo, aquí 10 combinado en 2, puse el 10, aprieto la función, aquí con segunda función, ¿ya? Un shift ahí y el dividido, no me lo tomo porque me equivoqué de nuevo, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a colocarlo de nuevo aquí, que, a ver, ahí, ya, de nuevo. 10, ya, vamos a colocar el combinado, combinatoria entre el dividido, en 2. ¿Se fijan? Así les tiene que aparecer a ustedes, ¿ya? Y después el igual, ¿no? Se fija que me da 45. Si colocamos, por ejemplo, no sé, pues 10 combinado en 2, 10 combinatoria de 5, por ejemplo, y lo multiplicamos por 0,7 y lo elevamos a 2, luego lo elevamos a 5 y multiplicamos por 0,3 y lo elevamos a 5 también. Bueno, yo tengo ya una expresión de un coeficiente binomial. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Profe? Y pongo el igual. Dime, no sé qué me está hablando, pero cuenta. Creo que en algún momento lo escuché que decía que tenía que elevar a 2. Y no está escrito en la calculadora. No, es que yo me equivoqué ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú haces una... a ver, voy a salir de acá, mira. Voy a salir de acá. Voy a hacer otra cosa acá. A ver. Déjame ver si lo podemos hacer acá. Estoy tratando de recurrir a algunas cosas que tiene el Zoom, pero parece que este no lo trae. No, este Zoom es muy malo. Déjenme ver. Parece que no lo tengo yo por aquí. No, dije 2, pero fue por ser un ejemplo particular. Pero, por ejemplo, mira, vamos a un ejemplo sencillo. Sí, voy a limpiar acá. ¿Están viendo la calculadora, no? ¿Están viendo, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Ya, por ejemplo, el ejercicio que estábamos viendo delante era, por ejemplo, 5 sobre 3, algo así. ¿Ya? Entonces, déjenme aquí salir de esto acá. Por ejemplo, pongamos acá de nuevo 10 combinatorias, por ejemplo, de 7. ¿Ya? 10 combinatorias de 7. Lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Por una probabilidad de éxito. Pongamos que la probabilidad de éxito es 0,3. ¿Ya? Eso lo tengo que elevar a qué? Lo tengo que elevar aquí al 7, de acuerdo a la distribución binomial. ¿Cierto? ¿Ya? Por el complemento de 0,3 es 0,7. ¿Y eso lo elevo a qué? ¿Ya? Lo elevo a, en este caso recuerden que teníamos ahí 10 sobre 7, entonces 10 sobre 7 solo elevamos. Ahí tengo yo una probabilidad, un coeficiente binomial. ¿Ya? Pongamos el 3 acá. Ahí está con decimales. Fíjense que ahí está con potencias de 10. Ya nos vamos a dar cuenta que de repente vamos a tener números muy pequeños y los vamos a escribir de una manera específica. Lo que tienen que tener cuidado ustedes, y qué bueno que nos apareció esto, es cuando la calculadora muchas veces les puede aproximar a ser un resultado. ¿Ya? La calculadora perfectamente le puede aproximar a ser un resultado. ¿Ya? En esos casos yo no puedo colocar como resultado 0. ¿Entienden? ¿Ya? Porque estamos trabajando con eventos aleatorios. Por lo tanto, una probabilidad muy pequeña, por ejemplo, la calculadora a ustedes no les va a colocar, por ejemplo, una potencia por un 10 elevado a menos 80, por ejemplo. ¿Ya? Si lo tratan de ustedes expresar en forma normal, les va a poner seguramente un 0. ¿Ya? Pero ese 0 ustedes lo pueden escribir como 0,00. O sea, las probabilidades muy pequeñas las pueden escribir así mismo. Como limpiar acá, 0,00. Lo pueden expresar así lo expresamos nosotros en los papers. Ya eso indica que la probabilidad es muy pequeña. Si ustedes me colocan 0, por ejemplo, me colocan un 0, voy a limpiar acá, me colocan 0 como resultado, eso es incorrecto.
¿ya? Lo mismo de repente un valor muy cercano a 1. Ustedes no me pueden colocar una probabilidad de 1 porque me están hablando de un experimento perfecto, ¿ya? Un resultado perfecto. Por lo tanto, un valor muy cercano a 1 lo escriben así, 0.999. Y se acabó. ¿Ya? Cuando tengan resultados en esa línea. Ya, no sé si tiene alguna consulta que hacerme acá porque voy a salir de esta calculadora y me voy a ir a la normal, que es lo que me interesa trabajar con ustedes. ¿Ya? Pero hay Sí, importante profe, que vean ustedes que hay alguno aquí, hay alguna aplicación y alguna función aquí muy interesante. Cuéntame. ¿existe alguna opción de que la combinatoria en mi calculadora aparezca de otra forma, como con otra nomenclatura? ¿Qué ¿O siempre calculadora? aparece como NSR? ¿Tu calculadora en Acacio? Sí, pero no es la típica Casio. ¿Qué Casio es? FX 250D. FX 250, ¿cuánto ve? D de dedo. FX 250. 250B. D ¿De de cuál? De la dedo. AD. Sí, Pero es una calculadora que tiene una calculadora estadística, ¿o no? yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que si es una calculadora estadística, te va a aparecer todo aquello, pero te va a aparecer en un menú, ¿me entiendes? Porque tú tienes funciones ya definidas para aquello. Entonces te va a aparecer en un menú. Por supuesto que lo puedes calcular, pero no te podría yo decir en este caso. Ah, ya. No te podría dar respuesta ahí en este caso. A veces como son cosas muy simples, algunos cálculos que tenemos que hacer, lo puedes hacer, no sé, desde una calculadora. Hasta puedes bajar una calculadora de una aplicación en el celular. Búsquete una calculadora y la bajé del celular y la voy a poder trabajar ahí. Ustedes están acostumbrados a trabajar con celulares. O, Sí, yo creo que eso voy a hacer. ¿se fijan? Entonces, hay algunas aplicaciones de calculadoras que yo tenía, la he borrado del celular más que nada, pero funcionan bien. Funcionan bien, ¿ya? Funcionan bien con estas lógicas. ¿Ya? Bueno, Ya. vamos a Ese, salir profe. de acá y nos vamos a volver a lo último que vamos a hacer por hoy día. Vamos a irnos acá. Estábamos acá. Ya estamos partiendo con el modelo normal. Y este modelo de probabilidad es para nosotros muy relevante en el curso, porque lo que hemos hablado hasta el momento, lo que hemos ido conversando y viendo en clase, es que las funciones de distribución de probabilidad, tanto discretas como continuas, nos reflejan el comportamiento de alguna variable. En el caso puede ser una variable discreta, vimos el modelo binomial y de Poisson, y en el caso continuo la exponencial y el normal. Y fundamentalmente el normal es importante para nosotros porque muchos de los test estadísticos que vamos a aprender, ¿ya? Están asociados a variables que presentan ese comportamiento, que presentan un comportamiento aproximadamente simétrico, ¿ya? Para eso también hay técnicas y hay test que pueden validar si una variable con sus observaciones presenta ese tipo de comportamiento. Hablamos cuando vimos estadística descriptiva, que habían a veces comportamientos que se acercaban a la normalidad, pero a veces un valor atípico lo hacía que se alejara. ¿Ya? O sea, que presentaron a lo mejor una simetría positiva o una simetría negativa por tener datos atípicos. Aquí nosotros vamos a hablar de un modelo normal que tiene esta forma. Fíjense que el modelo normal dice que acá que es una densidad, que es 1 partido por 2 pi sigma, por e elevado a menos 1/2, por x menos mu partido por sigma al cuadrado. Esta es la función, ¿no? Esta es la densidad de la normal, ¿ya? Con la esperanza de x igual a mu y la varianza sigma cuadrado. En este modelo nosotros nos van a tener que dar la esperanza y la varianza, ¿ya? Y la ventaja es que no lo vamos a tener que construir. O sea, no vamos a tener que construir con estos parámetros un modelo de esta forma para poder hacer algunos cálculos de probabilidad. Ustedes se van a dar cuenta aquí que funciona de una manera bastante sencilla, ¿ya? Pero aquí nos vamos a tener que apoyar, qué sé yo, con algunas estrategias para no tener que trabajar con las típicas tablas de probabilidades que se han utilizado por tanto tiempo. Miren lo que pasa. Ahí tenemos la curva y tenemos aquí algunas características. Esta densidad la vamos a expresar así. Vamos a hablar de una n, entre paréntesis la letra y mu y la letra y sigma al cuadrado,
que indican que estamos en presencia de un modelo normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Datos que nos tienen que entregar. Bueno, este comportamiento presenta un máximo en mu, ¿cierto? En el promedio, es simétrica con respecto a su promedio, ¿ya? Y tiene puntos de inflexión en X, en mu menos sigma y mu max sigma. Aquí hay algunos puntos de inflexión, ¿ya? Que nos van separando la curva en algunas, en ciertas áreas de importancia. Otra cosa importante acá, ya esto solamente lo nombro porque nos vamos a aprender a calcular probabilidades utilizando estrategias, qué sé yo, tanto de software como, digamos, algunas aplicaciones. Nosotros vamos a utilizar una distribución normal, ¿ya? Que aquí, si ustedes se fijan, se habla de una función z. El teorema dice que si una variable se comporta de manera normal, una expresión lineal también se va a comportar de manera normal, de esta manera. Fíjense que aquí como que se distribuye, ¿ya? A más mu x, a u más mu p, se fijan, aquí tenemos el promedio, y a cuadrado por sigma cuadrado sería la varianza. Aquí hay una expresión, este es un teorema que nosotros no lo utilizamos acá, ¿ya? Pero sí nos apoya en lo siguiente. Las variables presentan comportamientos normales, distintos, de distintas varianzas, distintos promedios, pero nosotros trabajamos con una que es estandarizada, que le llamamos z, ¿ya? Fíjense que aquí dice que si una variable x se comporta de manera normal, z, con esta expresión lineal, x menos mu partido por sigma, también se va a comportar en forma lineal, de forma normal, pero con media 0 y varianza 1. Y esto para nosotros es relevante, porque esto nos lleva, qué sé yo, a una función de distribución de probabilidad, o sea, una función acumulativa, y nos va a permitir calcular probabilidades. Lo vamos a ver teóricamente acá, y si nos alcanza el tiempo, lo vamos a ver, qué sé yo, en alguna aplicación. Fíjense que dice ahí, la importancia de este colorario es que al cambiar las unidades de medida de la variable, obtenemos la distribución normal estándar. De esta forma obtenemos una distribución donde ningún parámetro no es especificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que si nosotros tenemos una normal estándar, nosotros vamos a tener una función de distribución acumulativa de probabilidad como lo que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Porque si el promedio es 0 y la varianza es 1, para una función z, ya nos queda una función de este tipo, y esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando calculamos algunas probabilidades en funciones acumulativas, ¿ya? Por lo tanto, miren este ejemplo. Yo les voy a mostrar un poco lo tradicional, lo que todavía se hace muchas veces, pero que yo ya lo estoy sacando, para que solamente lo vean, porque después lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, aplicando, qué sé yo, alguna aplicación, algún software, el Excel, el R, lo que sea necesario. Miren el ejemplo. Se tiene una distribución normal con media 3 y varianza 4. ¿Ya? Fíjense que es una curva, el promedio es 3 y la varianza es 4, o sea, la desviación pasa a ser de 2. La desviación estándar es de 2. Determine la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Determine la probabilidad de que x tome valores entre 1 y 5. Y determine la probabilidad de que x sea mayor a 7. Aquí estamos calculando áreas bajo la curva. Miren las soluciones que se dieron acá. ¿Ya? Déjenme ver, parece que viene la hoja siguiente. Déjenme ver si lo tenemos acá. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. ¿Ya? X tiene distribución normal con media 3 y varianza 4. Ahí está expresado. ¿Se fijan? Y nos preguntan, ¿ya? Dice, si consideramos que z es igual a x menos mu partido por sigma, esa es la transformación lineal, entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor, vamos a transformar el valor y vamos a encontrar su probabilidad. ¿Cómo se hace esto? Fíjense que aquí yo no estoy haciendo ningún tipo de integración, ¿ya? La probabilidad de que x sea menor o igual a 5 lo vamos a expresar así. Fíjense, x menor o igual a 5, ¿ya? X menor o igual a 5, transformo el 5 con esta expresión, x menos mu partido por sigma, ya voy al chat, un momento, ¿ya? X menos mu partido por sigma, ¿ya? Y esto me queda un phi de 1, ¿ya? Y esa es la función de distribución acumulativa de probabilidades, que es la normal estándar, ¿ya? Hay tablas de probabilidad que a mí me entregan ese valor. Fíjense que aquí yo lo encontré para un z de 1, que es lo mismo aquí un phi de 1, la probabilidad es 0,8413.
¿ya? Eso es para que ustedes vean cómo teóricamente se calculan las probabilidades, ya, utilizando estas famosas tablas de probabilidad. Yo tengo unas preguntas, espérenme un segundito, déjenme ver qué lo que ya, vamos a volver acá un par de segundos. Me están pidiendo. Déjenme ver acá. ¿Ya? Usted me dice cuándo y volver. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, estamos calculando probabilidades. ¿Ya? Primero, fíjense que son valores simples, ¿ya? Y estamos viendo cómo se calculan las probabilidades con la distribución normal. ¿Ya? Vamos a volver ahora. Ahí tenemos el primero. Miren el segundo. Dice, la probabilidad de que X tome valores entre 1 y 5. Ahí, entre 1 y 5, en un rango. En un rango. Recuerden que el promedio es 3. En un área bajo la curva, entre 1 y 5. Por lo tanto, la probabilidad de que X esté entre 1 y 5, yo transformo el 5, la cuota superior, como la transformo, restándole el promedio y dividiéndolo por la desviación estándar. Y le resto la transformación de la cuota inferior, que es tomar el valor, restándole el promedio y dividiéndolo por la desviación estándar. Estas dos expresiones nos dan phi de 1 y phi de menos 1. ¿Ya? Y estos valores los busco en una tabla. Ustedes dirán, chuta, vamos a tener que estar usando tabla. Para nosotros en este curso no. ¿Ya? Yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer esto para que no estemos usando tablas de probabilidades. ¿Ya? Y si alguno ha hecho algún curso estadístico por ahí, la ha utilizado y la sabe usar, ningún problema si las quiere volver a usar. ¿Ya? Pero hay muchas en internet y tienen distintas formas. Ahí tenemos la segunda probabilidad. Miren la tercera. ¿Ya? Ahí calculamos el phi de menos 1. Son unos 30. La probabilidad de que X sea mayor a 7. Estas probabilidades siempre se calculan en forma, ¿ya? En forma, digamos, de izquierda a derecha, son acumulativas. La distribución, las funciones de distribución de probabilidad son funciones acumulativas de probabilidad, ¿ya? Por lo tanto, siempre estas probabilidades van a ir subiendo. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor a 7, bajamos con el complemento, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Bueno, lo mismo acá, el 1 queda afuera, 1 menos, y transformo el 7, ¿ya? 7 menos 3 partido por 2, y nos queda un phi de 2, ¿ya? Nos queda un phi de 2. Y nos queda un phi de 2, ¿ya? Y buscamos el phi de 2 en una tabla, ahí tenemos el 2 que es 0,9772 y nos da 0,0228, ¿ya? Ahí tenemos algunos cálculos de probabilidades, ¿ya? Algunos cálculos de probabilidades. Dejen anotado por ahí porque después voy a ir a un programa que les voy a mostrar. Recuerden que estamos calculando la probabilidad con un promedio de 3, una varianza de 4. Calculamos primero la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Calculamos la probabilidad de que X tome valores entre 1 y 5. Y calculamos la probabilidad de que X sea mayor a 7. ¿Ya? Mayor a 7. ¿Ya? Ya vamos a ir a ver a calcular esa probabilidad. Vamos al otro ejemplo. Mira. Este ejemplo ya tiene redacción. Dice, la resistencia de un cable eléctrico de alta tensión se distribuye normalmente con media 36 y desviación de 0,8. Ahí están las unidades. ¿Ya? O sea, todo problema asociado a la normal me van a tener que dar a mí el promedio y la desviación estándar. Si no me lo dan, no puedo hacer nada. ¿Ya? Son los parámetros de la densidad. Un cable se considera defectuoso si su resistencia es menor a 35. ¿Ya? Otro dato del problema. De los cables que tienen una resistencia superior a 34, ¿qué proporción de cables se consideran defectuosos? ¿Ya? Es una probabilidad condicionada. Entonces, miren cómo se resuelve esto. ¿Ya? Vamos por partes. Mira, dice, la probabilidad, sabiendo que si los cables que tienen una resistencia mayor a 34, ahí está la condición, X mayor a 34, ¿qué proporción de cables se consideran defectuosos? Y los defectuosos son los que son menores de 35. Y ahí está la expresión, la probabilidad de que X sea menor a 35, dado que X mayor a 34. ¿Ya? Esto es importante aprenderlo bien porque en las primeras evaluaciones siempre se los pregunto. ¿Ya? Entonces, bueno, aplicamos la definición de probabilidad condicionada. La intersección de estas dos desigualdades en el numerador, que en definitiva nos da la probabilidad de que X sea mayor a 34 y menor a 35, ahí está la intersección, con un I, y la probabilidad de la condición en el denominador,
que lo expresamos como complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 34. Y aquí ya el problema está resuelto porque lo único que empiezo yo a hacer ahora es empezar a transformar los valores. Entonces recuerden que el promedio es 36 y la desviación es 0,8. ¿Ya? Entonces, hacemos un phi, transformamos el 35 primero, el phi en la normal estándar, 35 menos 36 partido por 0,8, menos la transformación del 34, 34 menos 36 partido por 0,8. Y en el numerador, fíjense que nos da un menos 1,25 y un menos 2,5, ¿cierto? En los valores de la normal estándar. Y en el denominador, 1 menos phi de menos 2,5. Y estos valores habría que ir a buscarlos a una tabla, ¿ya? Cosa que son las cosas que nosotros no vamos a hacer, ¿cierto? Que nos vamos a apoyar. Hay algunas calculadoras que traen la normal, ¿ya? O si ustedes tienen alguna, ¿ya? ¿Qué viene ahora acá? Mira, ¿ya? Ahí está el resultado, ya vamos a asumir eso, vamos a ver cómo lo calculamos con algún software. Después, la letra B. Nuevamente aquí vamos a incorporar la binomial asociándola ahora con una normal. Dice, si se elige al azar y en forma independiente 10 cables, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 resulten defectuosos? ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de una distribución discreta, número de cables defectuosos, que vamos a decir que I se distribuye binomial con n de 10, y esa es la probabilidad de éxito, 0,1056. ¿De dónde salió esa probabilidad? Acá arriba, ¿cierto? Los menores a 35, es 0,1056. ¿Ya? Entonces, los PPT los subimos después de la clase, Joaquín, ahora no puedo subirlo, ¿ya? Entonces, fíjense lo que ocurre acá, ¿ya? La probabilidad de que x sea mayor a 2 es 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual a 2, complemento, y aquí aplicamos el modelo binomial. 0,1056 es la probabilidad de éxito y 0,8443 es la probabilidad de fracaso complemento, y ahí tenemos el resultado. ¿Ya? Vamos a ver si hay un tercero acá. Hasta ahí por ahora. Quiero que esto lo revisen, porque la próxima semana seguramente vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios tipo prueba por ahí, no creo que pase mucha materia, y también voy a aclarar dudas, ¿ya? Y voy a aclarar dudas para que vengan, qué sé yo, preparados en esa lógica, porque si no, la clase se nos va a hacer muy corta. Voy a salir de acá, ¿ya? Voy a salir de acá y voy a ir a lo siguiente, miren. Profe, Cuénteme. No sé qué me está para hablando. la próxima, Melissa, para la Cuéntame. próxima semana, ¿podría subir los powers antes? Que de repente uno le falta anotar como algo, una fórmula, Ya, y después se déjeme. pierde, y Ya, que si usted que vaya para atrás. sí, Entonces, déjeme dejarlo notadito acá. Sí, pues lo otro se lo había subido, parece, ¿eh? Las clases anteriores. Esta no sé por qué sí, no lo subí. No sé por qué no lo subí. Seguramente se me fue ese detalle, pero se lo voy a subir, ¿ya? ya, ok, muchas gracias. Subir de la clase. ¿Ya? Y si por ese motivo no lo he subido, usted al inicio de la clase me dicen, profe, no están los PPT. ¿Ya? Entonces, por último, ahí lo subo, ¿ya? Para que no nos pille haciendo la clase. ¿Ya? Ya. Todos ustedes conocen este software. Lo vimos en la primera y segunda clase, ¿cierto? Todos lo conocen. Me imagino que lo han visto por ahí, porque ya lo han trabajado, han revisado algunas de las primeras clases. Ya ustedes están trabajando con R todavía. El R todavía no nos permite, por el nivel que llevamos, trabajar todavía con estas distribuciones. A lo mejor la Andrea se los va a alcanzar a pasar y ustedes ahí deciden cuál es la mejor forma de trabajarlo, lo que les sea más cómodo. ¿Ya? Miren, ustedes en este programa, ustedes tienen aquí hasta este menú donde dice frecuencias. ¿Ya? Aquí hay una serie de test estadísticos que nosotros vamos a trabajar, que los vamos a ver en clase, los van a trabajar en R, aquí hay algunas conexiones con R también. Dice que aquí yo tengo el R, se fija, el editor de R, ustedes lo conocen también, ¿no? Ya, miren, ahí está el editor de R, se fijan, ya. Entonces aquí hay varias cosas que ustedes ya conocen. Pero, en definitiva, ustedes tienen aquí hasta donde dice frecuencia. Todo lo que ven acá a la derecha son algunas, qué sé yo, aplicaciones que yo he instalado, ¿ya? Para, obviamente, el trabajo que yo hago y algunas cosas, qué sé yo, que necesito de repente analizar, ¿ya?
¿Por qué? Porque este es un software que se trabaja bastante para el área médica y el área de la psiquiatría también. Hay varias aplicaciones al respecto. Hay una función acá, hay una aplicación que se llama distribución, esta que está ahí, ¿ya? Distribution Action. Si a ustedes no les aparece, acá donde dice módulos, voy a hacer la secuencia, módulos, la instalación principal, ¿ya? Y fíjense que acá me voy a desplazar aquí justo en el centro, ahí, y voy a buscar esa aplicación, ¿ya? Hay que buscarla, que hay varias, montones, ¿ya? Vamos ahora acá, buscarla acá. Vamos a ir avanzando hasta que aparezca, tiene que aparecer. Acá está, esta que está acá, ¿ya? Cuantía y probabilidades de distribuciones discretas y continuas, acá. Entonces, claro, yo la tengo instalada, ustedes la instalan, ¿ya? La instalan, ¿ya? Yo la tengo ya instalada, por eso aquí no va a hacer nada, ¿ya? Al hacer la instalación, que es muy rápida, ya va a aparecer esta opción que está acá. Dejé limpiar acá todo esto para que vean. Y aquí yo no necesito datos, porque aquí este programita está trabajando como calculadora, haciendo los cálculos en forma simple. Entonces, miren cómo trabaja la función normal. Miren, me voy aquí donde dice la distribución, aparece la distribución binomial acá abajo, y aparecen algunas distribuciones continuas, como la normal, la t de Student, la chi cuadrado y la distribución de Fisher. Nosotros vamos a usar la normal ahora, ¿ya? Lo voy a hacer aquí un clic. Y miren que se hace sencillo y ustedes lo pueden trabajar también si quieren de repente para las pruebas que estemos haciendo. Me pide los parámetros de la distribución normal. En el ejercicio que estábamos haciendo, el parámetro principal era 3, el promedio, le voy a colocar un 3, y la desviación ya era 2, porque la varianza era 4. Entonces le pongo desviación de 2. ¿Ya? Hagamos un clic. Fíjense que allá está trabajando. ¿Ya? Entonces voy a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, que fue lo primero que calculamos. Entonces voy a aquí calcular una probabilidad, voy a colocar el valor de x1, que es un 5, o x para nosotros lo que estábamos haciendo, y la primera opción que ya está marcada, la probabilidad de que x sea menor o igual a x1. Fíjense que nos marca aquí el área, nos muestra, ¿cierto? En la gráfica, y nos dice que la probabilidad es 0,067. Nos está ahí aproximando, porque nosotros la teníamos en el PT con 4 decimales. Vamos a ver si podemos cambiar eso, porque aquí hay una opción para cambiar los decimales. Déjenme ver si lo puedo cambiar. Aquí me parece que no lo va a cambiar. A ver, déjenme ver si... No lo va a cambiar acá. Ya, no lo cambia acá. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera probabilidad. 0, este era... No, aquí yo hice un cambio acá. Eso hay que borrar. Vamos a limpiar esto, que hice un cambio que no se vayan a confundir. Ya, volvamos a lo que hicimos recién. Distribución normal, la media de 3, la desviación de 2, o sea, la varianza de 4. Vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Y ahí está 0,841. Ahí está el cálculo. 0,841. 0,8413 nos había dado a nosotros, ¿no? Pero va a ser con 3 decimales lo mismo. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que x tome valores entre 1 y 5. ¿Ya? O sea, x1 le voy a poner 1 y x2 le voy a poner 5. Y aquí voy a seleccionar la tercera opción. Y fíjense que hay algo importante ahí. Eso es lo que estoy calculando. ¿Ya? Ahí está el área, 0,683. Para nosotros, por trabajar con números reales, con variables aleatorias continuas, el decir que x sea mayor a 1 y menor a 5, es lo mismo que decir que x sea mayor o igual a 1 o menor o igual a 5 en el cálculo. ¿Ya? Por temas de límite y de continuidad, no podemos, qué sé yo, hacer la diferencia. Por lo tanto, va a ser exactamente lo mismo. Por eso que aquí les aparece así. No les aparece un menor, fíjese que nos aparecen todas las desigualdades con mayor igual, menor igual, o entre los dos. No nos aparecen con menores, pero para nosotros va a ser lo mismo. ¿Ya? Ahí tenemos ese caso. Miren el último, la probabilidad de que x sea mayor a 7. Aquí no tengo que hacer ningún cambio, porque voy a colocar ahí voy a borrar el 5. ¿Ya? Voy a borrar el 5. Voy a colocar aquí un 7. Déjenme ir acá. Estoy aquí, ¿ya? Vamos a limpiar acá el visor.
Y me voy a ir a la distribución, nuevamente. Tengo el promedio que es de 3 y la desviación de 2. Y voy a decir la probabilidad de que X sea mayor a 7. ¿Ya? Voy a colocar ahí el 7 y voy a colocar ahí la segunda opción, mayor o igual a 7. Y ahí me va a calcular el área, que es un área chiquitita, y me dice que es de 0,023. Y con eso les sirve para que ustedes calcular probabilidades si es que lo quieren hacer desde esta opción. ¿Ya? Hay que tener cuidado en muchas ocasiones porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea, por ejemplo, mayor a 15, mira lo que va a pasar. Voy a borrar acá, voy a salir de acá. Vamos a limpiar acá. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. Estamos probando solamente media 3, desviación 2, y voy a computar la probabilidad de que X sea menor o igual, por ejemplo, a 1. ¿Ya? Ya, es un valor pequeño. ¿Ya? Voy a colocar aquí la probabilidad de que X sea mayor o igual a 20. ¿Ya? Mayor o igual a 20 va a ser el segundo. ¿Ya? Fíjense en el detalle acá. ¿Ya? Entonces, un promedio de 3 y una desviación de 2 o una varianza de 4, pedí el promedio mayor a 20. Mayor a 20 no lo alcanzamos a ver en la gráfica, ni siquiera lo podemos ver en la gráfica. ¿Ya? Fijen, acá tenemos el promedio, y 20 está prácticamente a la derecha, con la curva seguramente raspando la horizontal, ¿ya? Y aquí la probabilidad nos da de 0. Pero como les dije anteriormente en clase, esa probabilidad no es 0, esa es una probabilidad de 0,000, y en algún momento vamos a encontrar un número, pero nosotros la podemos expresar como 0,00. Y se entiende estadísticamente que una probabilidad de 0,00 es una probabilidad muy pequeña, y basta estadísticamente para nosotros ese dato. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, ¿dudas con esto? ¿Ya? ¿O están medio perdidos todavía? ¿Ya? Voy a salir de acá. Vamos a limpiar. Solamente para mostrarles, miren. También acá les aparece la distribución binomial. Miren cómo le aparece la binomial. Ya no les aparece una curva, sino que le aparecen rectángulos. ¿Ya? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, con una probabilidad de 0,1045, ¿ya? Como una probabilidad de éxito, vamos a calcular, y con un tamaño de muestra de 10, voy a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Ahí lo estoy tomando. Igual que para la normal. ¿Ya? Y ahí me calculó 0,387. ¿Ya? No sé si quiero calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 casos. ¿Ya? Bueno, a 5 casos, estoy hablando del igual ahí. No había dicho menor o igual, es el igual. Me está calculando las probabilidades para 0 casos. ¿Ya? Por eso me las marca ahí. Pero si digo, por ejemplo, menor o igual a 5 y marco aquí el X menor o igual a 1, y pongo un 5 acá, me va a pintar esa zona, ¿ya? Y me está calculando esa área. Y fíjense que en este caso, nuevamente, lo que les decía anteriormente, aquí el programa me da una probabilidad de 1. Entonces es una probabilidad muy alta. Y esa probabilidad de 1 es de un 0,999. Seguramente muchos 9 más van a aparecer, pero en estricto rigor, si a nosotros nos da tanto una calculadora como un software, nos da el valor de 1, el valor de 0, nosotros lo dejamos como 0,00 o 0,99. No olvidar eso, porque si no, después yo en las pruebas no se los coloco totalmente malos si me coloco la probabilidad de 1. Ya la probabilidad de 1 es un hecho seguro, completamente seguro, pero y no es el caso. ¿Ya? Bueno, esto lo pueden ver con el Jamovi. ¿Ya? Con el Jamovi a lo mejor la Andrea le alcanza a ver algo la próxima semana de algunas distribuciones para que puedan hacer el cálculo en R. También lo pueden hacer así. ¿Ya? También lo pueden hacer así con R. Ya, vamos a salir de acá.